glorioso. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Gracias, gracias Señor, gracias. Gracias amado Dios, gracias, te adoramos Señor, te bendecimos. Gracias Señor, gracias. Gracias, gracias Rey, gracias. Te pedimos que te levantes, te pedimos que te glorifiques, te pedimos Señor que llene este lugar, tu casa, tu vida, de la presencia de Dios. Oh Señor, cuánto te anhela nuestro corazón, cuánto te anhela nuestra vida, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, porque nos hemos alejado de ti. Gracias, gracias, mi amado Dios, gracias. No queremos pedirte, Señor, que te glorifiques en la vida de cada hermano, en la vida de cada hermano, en la vida de cada amigo, de cada amiga, Señor, que nos ve a través de estas cámaras, amado Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Rey, gracias. Te adoramos, Señor. Te glorificamos. Te pedimos, Señor, que te levantes, que te levantes. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Rey, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, amado Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, no sé qué está pasando hoy se están cortando las redes, se han reiniciado nuevamente, creo que es algo con la música, me informa el... Bueno, vamos a tratar de manejarlo de esa manera, pero igual no perdamos la conexión con Dios, no perdamos este momento en el cual Dios se glorifica por medio de la música, donde podemos alabarle y adorarle. Amén. Bienvenidos todos, ya los había saludado. Quiero saludar a Luis Rey, a mi amigo David de Medellín, al pastor Pedro Nel Benavides, Dios lo bendiga, pastor. A José Velázquez, de aquí de la ciudad de Ibagué, a Hugo Murcia, Uriel Ignacio, gracias por tu saludo, estoy muy bien, bendito sea el Señor. Ya prueba superada, el Señor me ha mantenido y me ha sostenido. Quiero hoy que empecemos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de la vida del rey Ezequías. El rey Ezequías es uno de los gobernantes de Judá más influyentes de todos los reyes de Israel. Y hoy vamos a hablar acerca de él, vamos a hablar acerca de su reinado, vamos a hablar acerca de quién era el rey Ezequías, pero sobre todo vamos a tomarlo como ejemplo para nuestra propia vida. El linaje de se ha estudiado que él hace parte del linaje de Cristo, o sea que David era el abuelo de Ezequías, o fue uno del tatarabuelo de Ezequías, y David viene de esa descendencia, de esa línea genealógica. Vamos a tocar hoy segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Vamos solo a estudiar 8 versículos, vamos a ver la nueva traducción viviente, que es una excelente versión. Quiero saludar a Juliet también, Dios te bendiga por estar ahí conectados. Gracias, son pocos la gente que poco a poco se empieza a conectar a través de las redes. Somos una iglesia relativamente nueva, llevamos apenas un año trabajando en la ciudad de Ibagué. Les pido por favor que oren mucho por nosotros, porque el trabajo es arduo, el trabajo es duro, pero sobre todo el trabajo es para Cristo. Entonces es Él quien es el dueño de nuestro trabajo, es Él quien es dueño de nuestra vida, y a Él y para Él es quien trabajamos. Le invito entonces a que cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, en la boca del Hijo y con la iluminación del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual es para sanar, para redarguir, para levantar. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. Te pedimos que seas tú glorificándote.
Ezequías gobierna sobre Judá, es el título que aparece en la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice, versículo 1: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono, y Jerusalén había. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, al igual que su antepasado. Él quitó los santuarios paganos de sagradas, derribó los postes dedicados a la diosa Acera, hizo pedazos de la serpiente de bronce que Moisés había hecho para que la gente de Israel siguiera ofrendándoles. De bronce se llamaba Neustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor, obedeció cuidadosamente los mandatos del Señor que le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Vamos a leer ahora la nueva traducción, la PDT, la Palabra de Dios para Todos. Tiene muchas variaciones textuales, pero sí es un poco más masticable, digámoslo así, un poquito más digerible. ¿Listo? Entonces dice: en el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Ela, en Israel, Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar en Judá. Ezequías tenía 25 años cuando empezó a reinar y gobernó 29 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como lo hizo su antepasado David. Destruyó los santuarios sobre las colinas, rompió los monumentos de adoración, cortó los postes de acera. Ezequías rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre los reyes de Judá antes o después de él. Ezequías fue muy fiel al Señor. No se apartó de él, obedeció los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor apoyaba a Ezequías y tuvo éxito en todo lo que hacía. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria, no le siguió sirviendo, derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus alrededores y todas las ciudades filisteas, desde la más pequeña hasta la más grande. Qué interesante es que vemos ejemplos claros de hombres a los cuales Dios respalda de una manera sobrenatural. Ezequías sucedió a su padre Acaz. Él era el hijo de Acaz hacia el año 726 antes de Cristo y murió por el 698 antes de Cristo. Toda la historia de él la encontramos tanto en los libros de Reyes como en los libros de Crónicas. El profeta que gobernaba en aquel entonces, el profeta que estaba en aquel entonces era el profeta Isaías. Él era la voz de Dios para el rey. Y vemos claramente cómo Dios respaldaba a su siervo de tal manera por varios puntos que vamos a ver ahorita, pero sobre todo cómo Dios respaldaba, apoyaba, pero sobre todo le brindaba una protección especial. Vemos que la palabra dice que no hubo otro rey ni antes ni después. Ni siquiera el rey David, con todo su esplendor y gloria, llegó al nivel que tiene Ezequías. Y eso que el rey David es muy conocido. Y el rey David es un ejemplo de adorador. Es un ejemplo lo vimos precisamente en algunas prédicas cuando hablábamos del arrepentimiento, cómo él
sintió muchísimas cosas en el momento que pecó a Dios, ¿sí? Entonces vemos como David, como Ezequías, que son del mismo linaje, preparan todo para la venida de Cristo. Amén. Bueno, entonces el tema de esta predicación se llama Con el corazón de la obediencia. Si usted toma allí puntas, colóquelo. Con el corazón de la obediencia. Hemos hablado muchísimas veces que la obediencia es un sacrificio de adoración. Cuando yo soy obediente, yo amo, y cuando yo amo, no me cuesta obedecer. A mí personalmente no me cuesta obedecer, yo soy muy sujeto. A mí me dicen brinque, brinco. Entonces no sé si es por mi profesión en salud, que nosotros debemos obedecer mucho al médico, obedecer las órdenes que nos dan, que nos brindan. Mi padre me crió también bajo una bendición de la obediencia. A mí me enseñaron que obedecer es bendición, que cuando yo obedezco, yo bendigo y amo y le demuestro el amor a esa persona. Entonces, como vimos, ¿quién era el rey Ezequías? El rey Ezequías era el hijo de Acaz, era una persona hecha y obediente delante de Dios. No le costaba obedecer los mandatos que Dios le dio a Moisés. Entonces, como primer punto, lo vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 3, se llama hacer lo bueno. Vamos a repetir los versículos 1 al 3. Entonces, en el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Ela, en Israel, Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 29 años. El nombre de su mamá era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como lo hizo su antepasado David. Primero hay un testimonio de obediencia. Entonces vemos que Ezequías, por muy rey que fuera, tenía un testimonio de obediencia. ¿Cuál es el testimonio de obediencia? Primero, la vida de su antepasado David. Vemos cómo David era alguien obediente, era con la palabra lo llama el dulce cantor de Israel, pero también lo denomina el hombre con el conforme al corazón de Dios. Entonces vemos cómo Ezequías hacía lo bueno delante de Dios, al igual que David. Entonces la Biblia tiene un buen concepto del rey Ezequías. O sea, la Biblia dice y coloca allí que hay un buen concepto del rey Ezequías. Hizo lo agradable delante de los ojos de Dios. O sea que lo primero que debemos hacer es hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es agradable. Normalmente todo lo contrario es hacer lo malo. Si no, pues no sería lo bueno. Pero cuando hablamos de hacer lo bueno, mucha gente tiene entenebrecido el pensamiento y no saben qué es hacer lo bueno, porque para su criterio hacer lo bueno es, por ejemplo, recuperar a la fuerza algo que se le ha quitado, y eso no es hacer lo bueno. Hacer lo bueno es lo que está en la palabra de Dios, son los lineamientos de la norma, son los lineamientos de la ley. Sí, es verdad que estamos bajo la gracia, pero también la ley es importante, porque la ley es la que nos dicta los lineamientos y la ley es la que nos dicta las normas de lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, hemos visto muchas veces que hacer lo correcto delante de Dios, primero, nos da una correcta relación con Dios, y segundo, amarle nos da obediencia. O sea, vuelvo y lo digo. Cuando yo hago lo bueno delante de Dios, cuando yo obedezco a Dios, a mí no me tiene por qué costar obedecer. A mí no me tiene que doler obedecer. Cuando tú amas a tu mamá, cuando tú amas a tu papá y te dicen, ve por el pan, pues, tú vas feliz por el pan. Estás obedeciendo y sin darte cuenta tú estás amando a tu familia. Estás amando a tu papá, estás amando a tu mamá porque estás obedeciendo. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando tú le obedeces a Dios y haces lo correcto delante de Él, estás dándole la gloria. Amén. Dígame amén allí. Segundo, destruir los ídolos. La predicación de hoy es un poquito más corta porque vamos a empezar a reducir un poco el tiempo para que sea un poco más devocional, ¿no?
Entonces, destruir los ídolos, eso lo vemos en el versículo 4 y 5, y dice así: destruyó los santuarios sobre las colinas, rompió los monumentos de adoración, cortó los postes de acera. Ezequías rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehushtan. Vemos con claridad que la idolatría es algo con lo que el pueblo de Israel ha luchado toda su vida, y es con lo que nosotros también hemos luchado y luchamos. Venimos de una idiosincrasia idólatra, venimos de una cultura donde la idolatría es lo primero. Pero ¿qué es idolatría? ¿Qué es? Primero definamos qué es idolatría. Entonces es claro que como seres humanos, por naturaleza caída, porque esto viene desde nuestra naturaleza caída, tenemos tendencia a tener ídolos. ¿Qué son los ídolos? Bueno, los ídolos no son solamente, no sé, el muñeco al que le prendes una vela y le pides la imagen de esa persona que fue reconocida alguna vez por la Biblia, y le prendes una vela y le pides. Sí, eso es una manera de idolatría. Esa es una manera, pero la idolatría es quitarle el primer lugar a Dios, es quitarle la soberanía a Dios, es quitarle el poderío a Dios, es decirle: mire, este muñeco para mí es más importante porque este muñeco sí va a hacer lo que tú no puedes hacer. Y eso está mal, porque Dios es soberano. Dios tiene tres características: Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces yo no puedo pretender ponerle a un muñeco todos los poderes recargados que tiene Dios y pretender que ese muñeco va a hacer lo que yo necesito que haga. Primero, estoy moviendo la mano de Dios, estoy pretendiendo cogerla y moverla, y yo no puedo hacer eso, porque todo está ligado a su voluntad y a su palabra. Entonces la idolatría es todo lo que quita el primer lugar a Dios. Pastor, o sea que si yo amo a mi esposo y mi esposo está por encima de todo, ¿yo estoy siendo idólatra? Sí. Ponemos personas por encima de Dios. Si tú te vas, yo me muero. No. Las personas pasan por nuestra vida. Las personas pasan. Tú no te puedes morir porque alguien te falta, o porque alguien no está, o que tú pierdes el control de tu cabeza si X o Y o Pepito Perecejito ya no está. No puedes, porque esa persona no es tu Dios. Esa persona no puede hacer lo que tú necesitas que Dios haga por ti. La podrás amar muchísimo, la podrás poner en un pedestal allí y ponerle florecitas, pero no es Dios. No es Dios. Dios es claro y Dios es fuerte. Quiero saludar a mis hermanos de México, de Baja California, de Mexicali. Dios te bendiga, Carlos. Pues ya que estamos en saludos, pues quiero saludar a la familia Corona. Un abrazo a la abuela que cumplió 96 años, creo. La abuelita de Víctor Manuel, allí en Ciudad de México. Los bendigo, un abrazo. Pero vamos al tema. Entonces, cuando yo coloco, bueno, mire, Latinoamérica, de México hasta Argentina, tenemos una connotación idólatra muy grande. La religión tradicional, incluso la religión tradicional se está transformando. Hay venas, vertientes de la religión tradicional que están dejando de ser idólatras en el sentido de adoración a ídolos para volverse más a la adoración, que es lo contrario de la idolatría. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad, estás adorando. Pero cuando tú estás idolatrando, el ídolo te pide algo. Acera, estos dioses que menciona la serpiente. Aquí nos dicen, esto lo vemos claramente en el Antiguo Testamento.
Esto lo vemos en Números 21, versículos de 4 al 9, cuando Moisés hace esta serpiente y que todo el que lo picara la serpiente fuera y lo mirara y iba a ser sano. O sea, allí estaba dándole un ejemplo claro de que la idolatría, o sea, tú no puedes poner tus ojos en algo que no sea Dios, porque Dios es el único que sana, salva. Amén. Entonces, ¿cómo podemos pretender y entender que yo no puedo poner mi mirada en la persona? ¡Ay! El trabajo, por favor, el trabajo es importante, pero tu trabajo no puede estar por encima ni siquiera de tu familia, ni siquiera encima de ti mismo. Tenemos que ser coherentes y tenemos que bendecir no la bendición, sino a la fuente, al proveedor. ¿Quién es el que provee? ¿Quién es el que da? Dios. Dios. Entonces, al ser Dios el que te da tu trabajo, ¿por qué colocas a tu trabajo como una fuente de idolatría? No es posible, no es lógico. Dejan de ir a la iglesia por ir a trabajar. Obvio, es entendible. Es entendible porque si no, no hay papita, no hay con qué pagar los servicios. Tampoco estoy diciendo que deje sus cosas de lado. Una cosa es idolatrarlas y otra cosa es quitarles importancia. Porque una cosa es la importancia y otra cosa es la idolatría. La idolatría es cuando ya está por encima absolutamente de todo y tú no ves. Ahora tenemos algo muy importante, lo cual idolatran mucho los jóvenes, y es el celular, las redes sociales. Oigan, sin celular no pueden vivir. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente no existían estos aparatejos y teníamos una vida tan feliz. Podíamos conversar. Yo recuerdo que a la iglesia a la que asistíamos había una cafetería afuera y podíamos hablar, jugábamos, íbamos al parque, jugábamos. Entonces era muy interesante la vida sin redes. Claro, vuelvo y digo, en ese entonces no eran tan relevantes las redes sociales. Ahora sí, si no tuviéramos hoy redes sociales, yo no podría predicarles a ustedes. ¿Cómo? No podría predicarles. Entonces entendemos que la idolatría, cargar con ídolos del pasado. Mire lo que el pueblo de Israel había hecho, y eso fue lo que el rey Ezequías hizo. Él rompió un pasado de idolatría. Ustedes aman su serpiente, pues se fregaron, ¡pran! Y la rompió. ¿Qué tienes que romper en tu casa? ¿Qué estás cargando en tu espalda que no te está dejando avanzar? ¿Cuáles son esos ídolos que estás cargando a cuestas? Mire, a mí me trae mucho a la memoria, las Semanas Santas en una población aquí en Colombia que se llama Popayán. Vemos cómo cargan y se preparan desde niños para ser cargueros de esto. Donde está tu corazón está tu tesoro, dice la palabra. Entonces, donde tú tienes el corazón, a eso es a lo que adoras. Cuando tú colocas tu corazón, tu mente, tu vida y gira en torno a ella, eso se ha vuelto un ídolo. Eso se ha vuelto un ídolo. ¡Oh! Un pastor. No podemos idolatrar a los pastores. Yo podré amar mucho al pastor de mi casa. Podré amar mucho a mi pastor Carlos, que es mi pastor presidente, pero yo no puedo idolatrarlo. Yo no puedo colocarle en un pedestal y colocarle velitas. Primero, porque le voy a dañar el ministerio. Segundo, porque Él no es Dios. Es que mi mirada tiene que estar en Dios. Focus a la cruz. Mi mirada tiene que estar en la cruz. Una pareja, tú no puedes idolatrar a tu pareja. Es que si me dejas me corto las venas y me mato. No. Yo era de los que le decía eso a mi esposa. Si tú te vas, yo me muero. Y Dios se la llevó. Y me pregunta, ¿qué hubo? ¿Se murió? No, aquí estoy. Aquí estoy, haciendo lo que Dios me mandó a hacer, que es predicar su palabra. Amén.
Tercer punto, vamos a recordar los puntos para que no se nos vayan a desconectar. Entonces, primero, hacer lo bueno, versículo del 1 al 3. Segundo, destruir los ídolos, 4 y 5. Y ahora, Dios te respalda y te cuida, versículo 6 y versículo 8. Vamos a leerlo. Ezequías fue fiel al Señor. No se apartó de él. Obedeció los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor apoyaba a Ezequías y tuvo éxito en todo lo que hacía. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria, no le siguió sirviendo. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus alrededores, a toda la ciudad filistea, desde la más pequeña hasta la más grande. Bueno, aquí vamos a recordar un poquito la historia, ¿no? Acordémonos que el reino fue dividido, el reino se dividió posteriormente, entonces solo Judá sobrevive y el rey Ezequías es el de quien estamos hablando. Enfatiza un aspecto político de su reinado y es la restauración de la adoración. Él restaura nuevamente toda la parte religiosa, él restaura nuevamente toda la parte doctrinal, digámoslo así, del pueblo de Israel. Tuvo que hacer frente a los asirios. Los asirios eran este pueblo que estaba ahí con Senaquerib, dele. Pero ¿cómo Dios respalda? Precisamente porque su corazón era bueno. Porque él era un hombre conforme también al corazón de Dios, como su antepasado David. Porque él hacía lo bueno. Entonces, cuando vemos que Dios nos respalda, mire, yo he sido testigo del respaldo de Dios. Miren dónde estaba hace 15 días. Hace 15 días estaba en una unidad de cuidado intermedio, próximo a ser intubado porque pues me había enfermado. Y vi la mano de Dios. Mire, yo nunca había, perdónenme que hable de mí, perdónenme, pero pues es que en este momento es el ejemplo más próximo que tengo. Es como veo yo la mano de Dios en este lugar. Un lugar donde la muerte estaba rondando. Donde yo estaba hospitalizado en la habitación 209. El paciente de la 208 se murió por la mañana y el paciente de la señora de la 210 se murió en horas de la tarde. O sea, el ángel de la muerte estaba rondando. El ángel de la muerte está rondando en Colombia. A veces no entendemos por qué los gobiernos hacen lo que hacen. Oiga, es para salvaguardar nuestra vida. Yo sentí un poco el rigor de lo que estamos viviendo. Dios no me permitió vivirlo de manera más profunda, como está la gente en las unidades de cuidado intensivo, vueltos nada, conectados a un tubo. No sabemos si vivirán o morirán. Miren Italia, por Dios. Italia es un país que en este momento está precisamente padeciendo todos los rigores. Entonces vemos cómo Dios se glorifica, cómo Dios se levanta, cómo Dios está con nosotros, cómo Dios de una u otra manera nos permite estar con Él. Amén. Oh my God, se nos fue YouTube, se nos fue el otro perfil. Entonces, ¿cómo podemos entender que Cristo está con nosotros? ¿Cómo podemos entender que Dios está con nosotros? Entonces, Dios te respalda. Ezequías amaba a Dios, puso su esperanza, la dependencia total la tenía en Dios. Precisamente Dios da el valor a su nombre. Ezequías significa a quien Dios fortalece. Entonces Dios le da valor a su nombre. Dios le da valor a su nombre. A quien Dios fortalece. Restableció el culto a Jehová, sacando a los ídolos. Fue altamente su reinado amenazado. Fue un reinado completamente amenazado. Pero Dios se glorifica. Dios se glorifica en él. Dios se levanta y lo cuida y lo levanta y lo respalda. Entonces, ¿cómo podemos entender que en la mano de Dios vemos cómo Él hace grandes cosas?
cómo Él se glorifica en medio de su pueblo. Entonces, vemos cómo hay incluso Isaías profetiza lo que Dios le quiere decir a él. Vemos cómo sus enemigos, el rey de Asiria, Sennacherib, él puso delante de Dios a Sennacherib y le dijo: mira, ya no más, Señor, ayúdame. Y Dios lo respaldó, y esto lo vemos en Isaías 31, versículos 8 y 9. Aparte de eso, Dios le añade 15 años más a su vida. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 20, del 3 al 7. Dios hace memoria de él. Dios hace memoria y le da 15 años más por amor a su obediencia. Le dice: organiza tu casa. Su casa estaba completamente desordenada. Organiza tu casa. Organiza tu casa, porque yo voy a recogerte. Entonces, ¿cómo entender? ¿Cómo entender que Dios está precisamente con él? ¿Cómo entender que Dios se glorifica con él? ¿Cómo entender que la gloria de Dios está con él? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo? Entonces, vemos que Dios respalda a su siervo. Vemos que Dios respalda a su siervo de una manera enorme. Gracias, bienvenidos nuevamente. Perdónenme, hoy ha sido la locura con estos sistemas. Les pido perdón. Entonces, para mis amigos de Facebook que se perdieron, el tercer punto es: Dios te respalda, versículos 6 y 8. Ezequías amaba a Dios, puso su esperanza, su dependencia total en Dios. Precisamente Dios le da el valor a su nombre. Y Ezequías significa al que Dios fortalece. Él restableció el culto a Jehová, sacando a los ídolos. Eso fue algo clave que Ezequías pudo hacer. Sacar los ídolos, acabar con la idolatría. Eso fue lo máximo que pudo hacer Ezequías. Fue altamente amenazado su reinado. Su reinado fue amenazado por Asiria, por el rey Sennacherib, que lo atormentaba, lo atosigaba, lo sitiaba, al punto que ya se revolvió. Digo: venga, un momento, ya no más. Llegó hasta aquí llego yo. No le rindo más tributo, no le rindo más pleitesía. Fue lo que quiso decir. Puso este problema con Sennacherib delante de Dios. Lo puso delante de Dios. Y vemos cómo en Isaías 31, versículos 8 y 9, Dios le responde. Dios responde a Ezequías. Otro punto es que Dios le añadió 15 años más a su vida. Y esto lo vemos en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 3, del 3 al 7. Dios hace memoria de él, de sus ofrendas, de su trabajo. Dios hace memoria de todo lo que hace Ezequías por mantener al pueblo conectado con Dios. Miren, a veces no entendemos cómo un presidente es tan criticado. Pero yo le pregunto, ¿usted estaría en la capacidad de gobernar este país y dormir plácidamente y tranquilamente cuando hay 7.267 personas con problemas de coronavirus, con 300 y punta de muertos? ¿Usted podría dormir en paz? Con casi el 90% del país teniendo necesidades. Los estamentos gubernamentales tratando de hacer hasta lo imposible por mitigar el hambre. ¿Usted podría dormir? Yo no podría. Si como pastor de la iglesia me estreso y me pego al techo al ver que tengo personas que literalmente están aguantando hambre y que yo no puedo salir porque debo estar encerrado para salvaguardar mi vida, ¿cómo más será este presidente? ¿Cómo más será él pegado al techo? Saludos, Carlos de Rivera desde la Unión Valle. Dios te bendiga. Gracias por tu saludo. Entonces,
Recapitulemos los puntos. Primero, hacer lo bueno delante de Dios. Ezequías era experto en hacer lo bueno delante de Dios, en obedecerle a Dios, al igual que su antepasado David. Segundo, destruir los ídolos. ¡Ey! Eso es clave, eso es importante. Yo no puedo cargar con ídolos, con ataduras. Yo tengo que despojarme de todo eso para que Dios se glorifique en mi vida y yo le dé el lugar a Dios que se merece, el lugar que corresponde. Amén. Ese lugar es el que corresponde a Dios. Entonces, si yo coloco al muñeco y le digo al muñeco, hey, sánanos del coronavirus, el muñeco no lo va a hacer. Tienen ojos y no ven, tienes piernas y no caminan, dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la destrucción de los ídolos, y eso es hacer lo bueno. Y tercer punto, como les había dicho, Dios te respalda y Dios te cuida. Entonces, para concluir, ya vamos acercándonos al final de esta predicación. Para concluir, Dios le permite a Ezequías vivir más tiempo. Uy, ¿a cuántos cuántos pueden decir, Dios me regaló más años de vida? Qué bendición cuando vemos la mano de Dios fuerte, grande, poderosa en nuestras vidas. Qué interesante es cuando dejamos que Dios sea Dios y que Él actúe de acuerdo a cómo tiene que actuar. Amén. Yo, en todos mis años de vida como enfermero que he sido, y ahora como siervo y ministro de Dios, veo la mano de Dios completamente. Los enemigos que se han levantado contra de mí, Dios los ha avergonzado. Yo no he tenido necesidad de mover un dedo para avergonzar a mis enemigos. Dios mismo se ha encargado de ellos. Mucha gente en mi trabajo pretendía o quería que yo me fuera primero que ellos. Muchos hasta pidieron que me echaran, pero Dios se glorificó. Y yo vi salir gente primero que yo. Bueno, no quiero vanagloriarme, pero eso es Dios. Yo siempre he querido hacer lo bueno delante de Dios. Por eso estoy haciendo lo que me corresponde. Ahora me corresponde predicar la palabra. Y eso es lo que estoy haciendo. Desde esta hermosa ciudad de Ibagué, estamos predicando la palabra de Dios. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Vamos a glorificar a Dios. Vamos a pedirle a Él que se glorifique. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder, por tu gloria. Gracias, Señor, porque podemos verte, Dios, podemos verte. Podemos verte, Señor. Gracias. Muévete, Señor. Pero primero perdona nuestra vida, Señor. Perdónanos. Porque a veces no hacemos lo bueno delante de ti. Perdónanos porque no sacamos los ídolos. Y aún así pretendemos que tú te muevas en favor de nosotros. El orden de su manto llena el templo. Una nube de adoradores rodean su Hoy te queremos adorar. Hoy alzamos nuestra voz. Santo es el Señor, el Cordero de Dios. Hoy veo, Señor, hoy te quiero ver. Hoy quiero verte, Dios. Hoy te quiero ver sentado en medio de la adoración de tu pueblo. Mira la angustia de tu pueblo. Mira el hambre de tu pueblo, la desesperación. Oro por esos ministros que deben cerrar sus iglesias porque no tienen dinero para pagar el arriendo. Hoy oro por las personas que no tienen para comer esta noche, Señor. Haz un milagro. El borde de tu manto, Señor, llena.
Santo. Señor, que nos bendigas. Yo oro por cada médico, por cada enfermero, por cada enfermera, por cada auxiliar, por cada terapeuta, por cada personal de facturación y admisiones. Gracias, Señor, gracias, Señor. Hoy exaltamos la grandeza de tu nombre. Te pedimos que te muevas como Dios de guerra. Señor, que nos defiendas. Hoy te pido, Señor, que como hiciste con Ezequías, hagas con nosotros. Ezequías es ejemplo claro de vivir en obediencia, Señor. Te pedimos vivir, Señor, en obediencia para amarte. Te entregamos la adoración, Señor. Haz como tú quieras hacer, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, mi amado Rey. Gracias. Si tienes una necesidad de oración, te pido que la escribas rápidamente. Vamos a orar por ella. Tal vez estás pasando por crisis, por momentos de dificultad. Quiero orar y bendecir la vida de Fidel Díaz, de mi pastor Fidel Díaz. Dios lo bendiga. Un saludo de Anita, a Luis Alberto, a Carlos Espinosa México. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Dios, gracias. Gracias, gracias. Saludo a David desde Venezuela. Gracias por conectarse. Bendigo tu nación, bendigo tu vida. Declaro, Señor, que todo espíritu aquí presente, todo ídolo es roto en el nombre de Jesús. Entreguemos nuestra vida a Cristo y Él hará. Confiemos en el Señor y Él concederá las peticiones del corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. ¿Cuánto te anhela nuestra vida, Señor? ¿Cuánto te necesitamos? Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestra transmisión. Discúlpenos, hemos tenido hoy problemas con los computadores. De verdad les pedimos muchas disculpas. No sabemos qué sucedió. Supuestamente todo estaba perfecto al comenzar. Pero bueno, no hay problema. Sí, Señor, ya lo hago. Quiero hacer una oración final colocando a México delante de Dios. Sabemos que están pasando por un problema bastante grande con el coronavirus, pero no solo, sino también con la economía. Quiero orar por Venezuela, quiero orar por Colombia. Señor, te damos gracias. Hoy te presentamos, Señor, nuestras vidas para hacer lo bueno delante de ti, quitando los ídolos, Señor, y permitiendo que tú nos respaldes.
Señor, hoy oro por el país de México. Gracias, bendice esa tierra, Señor. Bendice esa tierra desde el norte hasta el sur, Señor, desde frontera con Estados Unidos y frontera con Guatemala. Te pido, Señor, que bendigas de oriente a occidente a esa nación. Señor, bendice a su presidente, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que sea manejada con manos santas todo el proceso que están llevando. Padre, yo oro hoy por Venezuela, Señor, yo te pido que bendigas a este pueblo. Oro por mi país Colombia, oro por Panamá, Señor, por Argentina, por toda América Latina. Hoy presento las necesidades de mis hermanos delante de ti. Te pido, Señor, que seas tú proveyendo lo que necesitan. Glorifícate, Señor, porque solo tú eres Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mañana a las 9 de la mañana vamos a estar conectados con Misión Vida La Vega. Vamos a estar conectadas las iglesias Misión Vida para escuchar la predicación de nuestro pastor Carlos Humberto Garzón. Nos está acompañando también el pastor Jason, que es el pastor de Bosa. Hoy quiero bendecir todas las iglesias Misión Vida en todo Colombia, desde Barranquilla hasta el Amazonas, desde Antioquia hasta Puerto Carreño, porque sabemos que vamos a crecer. El tiempo de crisis es chévere, porque el tiempo de crisis nos zarandea y sabemos quién es quién. Y aquí se va a ver quién es quién. Los bendigo enormemente. Los espero mañana conectados a las 9 de la mañana. Después sigue el culto de niños para que también se conecten. Usted y yo nos volvemos a ver el día jueves a las 6:30 de la tarde. Posteriormente el sábado. Dios les bendiga, les amo profundamente, están en mis oraciones. Qué privilegio es estar con ustedes y pastorearles desde la distancia. Dios los bendiga. Hasta luego.